salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Perdón, ya la traba se me lengua. El día de hoy es lunes y estamos en el programa de Formando Emprendedores junto al ingeniero Alexis Yaguana. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ronald, y buenas tardes a toda la audiencia tuya de Evolución Radio Comunitaria y a todos los que se conectan. Qué gusto volverlos a ver, pues después de esta para que pasó la semana pasada por el tema de los apagones que aún se siguen dando, no hay una buena planificación, no hay agua, pero llueve, como decías tú, y Sí, llueve y no hay luz. algo que me gustaría comenzar y arrancar este programa es que realmente los negocios, emprendimientos, en los cortes de luz los está quebrando también. Es una gran pérdida económica para los emprendedores que venden helados, que dependen de luz, de energía, electricidad, que tienen sus congeladores, para los emprendedores que hacen pinta de uñas, que tienen sus compresores, sus sopletes y muchas cosas más. Es una gran afectación, más que, yo creo que le afecta más que a la misma industria. No sé si nos puedes decir algo en respecto de este tema, Claro con que los sí, cortes de claro que energía y el sí, emprendedor. claro que sí, Ronald. Fíjate que no solo es los negocios que tú mencionas, pero claro, son los más golpeados. Sin embargo, todos los negocios o los emprendimientos eh, son bastante golpeados en este tema por la falta de la energía. Hay instituciones que se dedican, por ejemplo, a la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? A dictar cursos, talleres que necesitan, por ejemplo, el computador, el proyector, utilizar tecnologías, actualmente la parte virtual, los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, todo está golpeado, lamentablemente por una falta de planificación. Creo que hay que avisorar las cosas que ya se vienen esto desde mucho tiempo atrás. Y no vamos a hablar de ningún gobierno, pero sí creo que tenemos que nosotros como emprendedores ir buscando las formas y las maneras de dar respuesta o encontrarle la solución para que mi emprendimiento pues siga funcionando. Muchas cosas se han inventado, ya existen en el mercado, por ejemplo, esos famosos focos solares, ya hay cosas que son solares, inclusive algunas plantas de energía que las están vendiendo que son solares, obviamente que hay que invertir, pero sin embargo el emprendedor se ha dado las maneras y las formas de buscar recursos para aquello. En el tema de los helados Sí, que tú mencionabas, hay formas. Cuando yo me dediqué al tema de la producción y comercialización de fresas, yo tenía que llevar fresas hacia la costa. Y claro, debería tener un congelador o un freezer en el vehículo. Pero encontré la manera, me inventé un cooler grande. En la parte inferior pude colocar hielo, eso sí, gran cantidad de hielo, cubrir el hielo con periódico, encima otra espuma flex, el cooler de espuma flex, y pues sobre eso colocar una estructura plástica y ahí colocar las fresas. De hecho, funciona. Sin embargo, tú tienes que tender hacia la creatividad de la innovación en la necesidad que se está
de electricidad que se está viviendo. A esto quería apuntar. La sociedad está dependiente de la electricidad porque vemos que se va la luz y prácticamente volvemos a la época de las cavernas. Se va la luz, se va el internet, se va la señal telefónica, se va totalmente todo y nos quedamos incomunicados con el tema de que ya no tenemos nada más que hacer. O sea, no hay nada, no hay nada. Volvemos a tiempos anteriores y vemos que lo mismo está pasando en los negocios. Se va la luz y el negocio deja de funcionar porque se convierte también en un foco rojo en donde en cualquier momento puede ser asaltado porque pierden las cámaras de seguridad, porque pierden aparte de que ya permanece oscuro el local, se convierten en lugares inseguros. Entonces, me gustaría topar un poquito este tema porque ¿qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿Estamos tan dependientes de la energía o nos Sí. acostumbramos a la energía que hoy no podemos vivir sin eso? Dos cosas que he aprendido estos días, y la primera la aprendí contigo, la primera conversación cuando nos conocimos ya, o sea, más bien la segunda, porque habíamos hablado aún alguna vez, respecto de la radio. Y creo que algo que tú lo decías con seguridad y te daba la razón, que cuando se vaya la energía o en su defecto el internet, la radio va a ser la que nos permita comunicarnos. Y habrá que buscar la manera de cómo generar la energía para esta radio, pero es la manera de no depender del internet como tal. No estoy tratando de mencionar de que desaparezca como tal el internet, pero sin embargo hay que buscar alternativas que nos permitan comunicarnos. Entonces, esa es una de ellas, ¿no? Lo otro, el tema de la seguridad, lo importante es que también nos va a permitir a nosotros en esta necesidad acudir a la buena vecindad, a la organización, ¿sí? A que nos mostremos amigos del vecino que tiene al lado un local, un emprendimiento, una empresa, el vecino del frente, más arriba, más abajo, donde está tu negocio, de tal manera que entre nosotros también nos podamos cuidar. Entiendo lo de las cámaras, precisamente te mencionaba hace poco del foco o de la planta solar para las cámaras, algo bastante interesante que por allí pude ver. Sin embargo, uno también debe aprovechar este tiempo de esta debilidad que existe actualmente en el país como tal, la falta de electrificación o de electricidad, verla como una oportunidad. Los emprendedores siempre vemos los problemas como una oportunidad. Entonces yo diría que tenemos que organizarnos, llegar a la buena vecindad, a conocer que al frente está Elfio Pérez, que acá está Evelyn Cadena, que Ángela Torres está a mi costado, que en la parte de atrás, a 2 cuadras, está Fernando Guerrero, al frente está Ronald Javier Fernández. Nos va a permitir comunicarnos y proponer nuevas estrategias incluso de comunicación para poder aunar esfuerzos y contrarrestar el tema de la delincuencia organizada, que dicho sea de paso está más organizada que nosotros. Entonces también tenemos que organizarnos. Sí, exactamente. Bueno, esto me parece un gran déficit que está pasando. Tú eres parte de una cámara artesanal. ¿Cuánto es la pérdida o cuánto se considera que por día está perdiendo los artesanos en estos cortes de energía? A ver, permíteme primero aclarar, no pertenezco a la Cámara Artesanal, soy el asesor en algunas organizaciones artesanales, Ya, perdón. en algunas organizaciones artesanales, y además conozco del tema porque soy asesor en estos temas, ¿no? Como les comento. Entonces, pero sí, yo hablaría de un 50-60% de pérdidas en los negocios que dependen de estrictamente lo relacionado con la energía, ¿no? De aquellos que tienen sus locales, sus talleres, ¿no? En donde ejercen su actividad, porque claro, dependen de la electricidad. Hay personas que están en alguna rama artesanal que de pronto podrían salir a trabajar con su maleta. Hay otros que han adquirido incluso en el tema de la mecánica o en el tema de la parte de la albañilería, se han conseguido taladros que se La recargan, batería. sí, que son con batería y todo aquello con el objetivo de apalear este tipo de cuestiones que están pasando actualmente en el país. Sin embargo, eso pierde, y yo diría incluso hasta más, porque de eso depende la artesanía. Imagínense las mecánicas, imagínate, Rona, las mecánicas, los talleres de pintura y de enderezada, dependen de aquello, ¿no? Porque tienes un soplete, tienes un compresor y tienes otros elementos que te permiten a ti entregar este tipo de servicio. Entonces sí, es un porcentaje bastante alto, ¿no?
Claro, vi que en Guayaquil era 17 millones de dólares, vi que en Quito aproximadamente solo Quito perdía por hora casi 8 millones de dólares, y así se iban pronunciando algunas cámaras de las pérdidas que tienen. Tomemos en cuenta que una cámara, que una industria, perdón, una empresa tiene generadores, tienen el tema de, o sea, tienen más alternativas y aún así es grande la pérdida. Tomando en cuenta que un artesano no tiene para comprarse un generador. El generador es muy costoso para el tema de lo que ellos hacen y bueno, si lo logran conseguir, están muy endeudados o no son la capacidad que necesitan. Entonces vemos muchas deficiencias. Yo consideraría que es más que la industria, el artesano sí está perdiendo su fuente de trabajo. Así es, Ronald, incluso con la posibilidad de cerrar sus talleres artesanales. Sin embargo, el artesano es una persona muy luchadora, una persona que sabe que tiene que producir para mantener a Para su vivir. familia y para mantener a quienes están en todo el canal. No te olvides de la cifra que te decía que un tercio de la población ecuatoriana es artesana. Un tercio. 4,5 millones de la cadena productiva. ¿No? Yo sé que son 18 millones de habitantes aproximadamente. Sin embargo, hablo del un tercio de la producción económicamente activa. Entonces, eso es bastante. Y que tiene que ver con la parte de la cadena del artesanado, ¿no? Es decir, el artesano no solo que produce, sino compra materia prima, pero también se alimenta. Sí, se alimenta en los restaurantes, ¿cierto? Y el restaurante tiene que aprovisionarse del mercado y los mercados se aprovisionan de los productores y eso es hacia atrás. Y si hablamos hacia Todo adelante, se genera entonces una cadena. todo se genera una cadena. Entonces es tremendo lo que puede pasar o lo que está pasando actualmente, ¿no? Inclusive la parte educativa se ve golpeada, dice, pero ¿cómo la parte educativa? Claro, los padres de los artesanos, perdón, padres de familia, son aquellos pues que generan recursos económicos para que sus hijos puedan estudiar y al no tener su local abierto, obviamente no van a poder pagar las pensiones, las cuotas, los meses, los semestres, como le queramos denominar, y obviamente se va a ver mermado también el negocio de la educación, si se lo ve así, o cualquier otro tipo de negocio. Sí, los centros educativos también están siendo golpeados en estos momentos. Entonces, dicho esto, te envían a la casa, ahorita no hay clases, ¿cierto? De manera presencial, están Estamos en tomando la virtual. clase de manera virtual, pero no hay energía. A ese Entonces, punto iba a ir. es ¿Cómo un tomas una tema, clase un virtual tema, cuando no un tienes tema, energía? un tema, yo creería que tenemos que volver al libro. Yo creo que la primera vez también que hablé contigo te decía que el libro tiene que regresar. Entiendo que hay que trabajar en la virtualidad como el que más, pero el libro es algo que nosotros deberíamos depender de la lectura, de tener libros físicos y capaz que a la educación a distancia. Yo recuerdo alguna institución, me permites dar el nombre, IRFEYAL, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que todos los sábados dictaba clases y tú cogías tu librito, ¿no es cierto? Cuando tenías la oportunidad de asistir a un centro educativo, tú tomabas tus libros y tus apuntes y empezaba la clase. Y empezaba el profesor Ronald Javier, bueno, señores estudiantes, buenos días, buenas tardes, noches, y empezabas a dictar clase a través de la radio y tú tomabas tu apunte. Y sábado y domingo te dedicabas a educarte, ¿no? A capacitarte, a formarte, a instruirte, a aprovisionarte de conocimiento. Pues es una cosa bastante interesante que nos podría servir por esto que está sucediendo en el país últimamente. Bueno, dicen que el artesano no busca los problemas, sino las soluciones. Y creo que Así desde ahí es. sale toda esta temática. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Sabía que algo se gestó en la Asamblea Nacional. Cuéntanos. Bueno, la última reunión que tuvimos comentábamos que tuve la posibilidad de trabajar con el sector artesanal y presentar una propuesta en la asamblea en donde pues desde el seno de la misma a través de su presidente el ingeniero Henry Kronfle Cosaya y toda la asamblea generaron una resolución que va en favor del sector artesanal en donde claro lo que están tratando de hacer es generar ventajas, digamos así, y más que todo que funcione la ley, más que todo que la ley de defensa del artesano sea considerada por parte de los municipios, de las prefecturas y de todas las instituciones que tienen que ver con el sector público, que están dentro de esta ley de defensa del artesano. Entonces, hay una resolución de 4 páginas bastante interesante, en donde, si me permites leer, dice la Asamblea Nacional,
La Asamblea Nacional del Ecuador, en uso de sus facultades y atribuciones, resuelve artículo 1, reconocer al sector artesanal como parte importante del tejido del desarrollo productivo y económico del país, exaltar sus aportes a la economía nacional y destacar a los artesanos como generadores de empleo. Fíjate este primer artículo de importancia capital para el país, ¿no? Es decir, que somos parte importante del tejido de desarrollo productivo y económico del Ecuador. Importantísimo, es decir, tener un reconocimiento desde la Asamblea Nacional en donde se pueda, de alguna manera, diría así, identificar al artesano como aquel gestor del desarrollo económico del país, un tercio de la población del Ecuador. El siguiente Sí, es artículo magnífico. Eso es, maravilloso. perdón, quería, antes de que avance, esto es muy bueno porque, bueno, también el artesano es, de hecho yo pienso que desde ahí se forman los primeros, en las empresas no se forman las personas, ya trabajan un horario y se van, y el artesano empieza a formar verdaderos profesionales, y esto es algo que, bueno, deben enorgullecer a los artesanos. Disculpa. Sigue, por favor, me ibas a comentar la Dice, siguiente parte. sí, te iba a decir artículo 2. Y artículo 2. Exigir al gobierno nacional para que en el ámbito de sus competencias y facultades correspondientes dé directo cumplimiento a lo siguiente. Mira esta exhortación. A través del Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo, de acuerdo con la Ley de Defensa del Artesano, se considere nuevamente el título artesanal como tal y no como un simple certificado para que se reconozca y a su vez se reactive la carnetización del gremio artesanal y los centros de formación y educación artesana. Fíjate este punto importantísimo, Ronald. Resulta que dejó de firmar los títulos el Ministerio de Educación y solo lo está firmando la Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Ministerio de Trabajo. Claro, se puede ver como que no ha pasado nada, pero hay que reconocer que el único que titula educativamente en el Ecuador en este nivel es el Ministerio de Educación. Y si en un título así denominado como tal no existe la firma o no está allí descrito el nombre del ministro o el encargado de aquello con su signado, ¿no? Con la firma de la persona encargada, entonces ya no se podría denominar título. Sin Ya no es embargo, un título ya. y te cuento eso porque hay personas, artesanos que se han ido a los Estados Unidos y que claro, allá obviamente aparte de que te dan a ti o la visa o la residencia, como le queramos denominar, y tú quieres ponerte a trabajar, lo primero que te van a pedir es la licencia de trabajo y te van a pedir un título. Entonces, actualmente en los Estados Unidos al título lo están viendo nada más que como un certificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está la institución educativa que es la que titula. De eso, pues también se ha dado cuenta la Asamblea Nacional e inmediatamente ha hecho el llamado de atención correspondiente. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación, en el marco de sus competencias, brindará la capacitación a las y los artesanos a través de procesos de formación y profesionalización. A través de la Asociación de Municipalidades AME se disponga la apertura de los centros y unidades de formación artesanal municipal. De igual forma, se regule lo relacionado con los permisos y licencias ambientales exigidos por los diferentes gobiernos autónomos descentralizados municipales del país y se analicen los cobros a los talleres artesanales que existen en el Ecuador. A ver, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo es Primero, eso de los cobros? Me llamó la atención ese tema. sí, permítame, mira, ¿qué es lo que sucede, no? El artesano, de acuerdo a la ley de la ley de defensa del artesano en el artículo 17, en la parte inferior, en el último inciso, dice que todo lo que no está escrito en la ley de defensa del artesano, tú te vayas a la ley de fomento artesanal y allí tienes otros beneficios como la exoneración del pago de algunos impuestos, el permiso de funcionamiento y patentes y todo lo que tenga que ver con estos permisos. Entonces, resulta que tú vas a sacar algún permiso y te cobran cuando estás exento de aquello. Eso está escrito en el artículo 9, numeral 12 de la Ley de Fomento Artesanal. Entonces, lo que está haciendo la Asamblea es, bueno, señores AME o municipios, revisen la ley del artesano y vean las exenciones. Eso uno. Y dos, que antes habían centros de formación fiscomisional y fiscales totalmente. Es decir, que había una competencia y no era todo privado. Ahora resulta que la educación es totalmente privada, entregada a los centros de formación artesanal privados y claro, no tienes chance de competir, digamos así, o la gente que no tiene recursos no tiene la oportunidad de acceder
ni siquiera capacitarse, sino a profesionalizarse en estos centros de formación artesanal que antes tenían los municipios. Y claro, lo que van a decir es, asumo yo, es que ya no tienen la competencia de educar. Sí, pero hay que entender una parte en la misma Constitución, dice que si tú como municipio pides la autorización al Ministerio de Educación correspondiente, te van a permitir hacerlo. Entonces, la exhortación también va hacia ese punto, ¿no? De que, claro, el artesano tenga esas ventajas, más que el artesano, la juventud. Hay personas, tú decías algo importante en las primeras entrevistas, Ronald, mencionabas de que hay personas, padres de familia que no tienen los recursos para inscribirte en una universidad privada, ni tampoco los recursos hacia pública para que tú te movilices, te alimentes, compres los textos, investigues, pero sí te puede ayudar para que te capacites en 1 año, 2 años, 3 años o menos y Sí, tengas tu va. carrera. Para eso Entonces, están los centros de capacitación ahí que están los centros hoy, de formación artesanal. Sí, el centro de formación artesanal que te va a entregar a ti una competencia profesional en el área artesanal dentro de las cerca de 200 ramas artesanales, tú puedas apropiarte del conocimiento e inmediatamente ponerlo de manifiesto dentro de esas ramas artesanales que te manifiesto. Pero habría una competencia entre lo privado y lo público y tú puedas tener acceso a estudiar porque las personas de bajos recursos pues no tienen para poder ayudar a sus hijos. A ahí me través de... queda una duda antes de Dime, que dime. avance, ahí me queda una duda. ¿Qué pasó con el SECAP? El SECAP capacitaba en ese tipo de cosas. Teníamos Serfín, teníamos Centro de Artes Gráficas. Creo que había un SECAP en la Colón, creo que era de administración y algo así. ¿Qué pasó con todos esos SECAP? Bueno, entiendo, el SECAP sigue capacitando, perfeccionándote, ¿sí? Y que está, me parece muy bien, y no creo que haya desaparecido, creo que todavía funciona. Por eso es que la asamblea le dice, usted encárguese de perfeccionar, O ¿de sea, me acuerdo? O sea, es refería decir, porque a ver, el del SECAP de la Colón ahora es el Instituto Quito, Instituto Técnico Superior Sucre, perdón. El SECAP de la Coca-Cola, del Serfín, donde era el Serfín, hoy es el Instituto Central Técnico. habría que conversar con las autoridades pertinentes, asumo que eso pertenecerá al Ministerio de Trabajo ahora, pero porque siempre tuvo que ver el Ministerio de Trabajo con aquello, para que pues allí nos informen. Hay que investigar y en la siguiente reunión podemos conversar cómo va este tema, ¿no? Dándole respuesta a tu inquietud. El siguiente punto, a través del Ministerio del Interior se disponga nuevas estrategias que combatan la inseguridad que vive el sector artesanal y que pone en riesgo su actividad. Asimismo, en un plazo de 30 días, informará respecto de las acciones que se han realizado para enfrentar los problemas de inseguridad que atraviesa el sector artesanal. Fíjate lo que tú preguntabas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con el tema de inseguridad? No tienes energía, entonces le exhorta al Ministerio del Interior a que disponga las estrategias para combatir la inseguridad en este sector, no solo con los artesanos, claro está, sino con todos los ecuatorianos, pero esto está colocado en esta resolución. Mira la siguiente. A través de la Junta Política de Regularización Financiera se dé cumplimiento a lo establecido en la Ley de Defensa del Artesano. Artículo 3. El presidente de la República dará cumplimiento al artículo 17, literal D de la Ley de Defensa del Artesano, esto es, la concesión de préstamos a largo plazo y con tasas de interés preferenciales a través de la banca privada y con tasas de interés preferenciales a través de la banca pública y privada, para cuyos efectos la Junta Política de Regulación Financiera establecerá tasas de intereses preferenciales para las líneas de créditos de productores artesanales, a fin de que se brinde incentivos económicos para los productores artesanales, pagos eficientes a los artesanos al participar en procesos de contratación pública, control de precios de la materia prima y demás acciones con la finalidad de mejorar el sector y proponer una verdadera reactivación económica. Es lo que sucede. Se han firmado estos tratados de libre comercio, ¿cierto? Entonces, claro, hay que estar en libre competencia, pero lo lógico es el artesano, ¿cómo puede competir si no tiene crédito fresco y barato? Entonces, al tú tener crédito fresco y barato, tranquilamente les puedo decir a los chinos que me vendan la materia prima para yo producir aquí productos de excelente calidad como lo hace el artesano. Entonces, esa es una manera de incentivar también al sector artesanal. Asimismo, en el plazo de 30 días, informará el número de créditos y montos entregados al sector artesanal, así como dar a conocer cuál es la propuesta, programa para hacerlo a corto, mediano y largo plazo, en referencia a la política pública para el sector artesanal.
Artículo 4, exigir... Antes de avanzar, ¿sabes qué? Yo algo siempre he discutido con concejales y asambleístas. Crean las leyes, pero no existen los procesos. Solamente me gustaría escucharte, ¿cuál es el proceso para que las personas que tienen estos beneficios en las líneas crediticias puedan acceder? A ver, si la Asamblea Nacional le está exigiendo a la Junta de Regulación Financiera que emita, que se genere un crédito para el sector artesanal, ¿qué te va a decir, qué te van a decir la banca privada sobre todo? O la pública también, que existe el crédito de consumo y el microcrédito, ¿sí? Pero también existe el crédito corporativo MIPYME o PYME, también existe el crédito corporativo para empresas grandes. Entonces, lo lógico es que también exista una tasa de interés para el sector artesanal, que te incentive y te motive realmente. Entonces, hay cosas que la Asamblea pues no puede hacer, porque para eso existen las instituciones pertinentes. Y en eso es en lo que estamos, ¿no? Ya nos vamos a reunir. O sea, yo pienso que esto, de pero tal yo pienso manera que se vayan diseñando los procesos a los que tú haces mención. Sí, es decir, a ver, la sí, yo Asamblea pienso que propone... sí, yo Siga, pienso que esto es un gran avance, pero, o sea, ahí es cuando todo se estanca. O sea, tenemos una ley en la que dice que tienen que generarse tasas preferenciales. Pero viene un ejemplo, tenemos la Asociación de Bancos, que ellos definen y delinean sus créditos. No sé si tú recuerdas que hace algunos años no permitieron el ingreso del Banco Santa Fe, creo que era un banco muy grande a nivel internacional, un banco de Bogotá, que no permitieron el ingreso porque venía con tasas de interés mucho más bajas. Fíjate, por eso la Junta de Regulación Financiera que está mencionada es la que genera las tasas de interés. ¿Sí me hago entender? O sea, ellos dan las tasas, pisos y techos. ¿De acuerdo? Entonces lo lógico es que hay que trabajar con ellos. Por eso te menciono que hay una reunión siguiente con quien conversaremos para poder proponer o que se diseñen o requerir o se dé cumplimiento a esta resolución respecto de que tiene que procedimentarse esto que acabas de mencionar. ¿Cómo se logra? Sí, entonces la Junta tendrá que revisar este exhorto, esta llamada de atención y tratar de emitir esta tasa. ¿De acuerdo? Para que los artesanos puedan acercarse. Porque si nos van a decir que el Banco de Fomento está haciendo por tal lado, sí, 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 pero queremos Hay que créditos de todo, pero esa no. tasa tiene que estar inscrita y descrita para que la banca pública y privada y las cooperativas de crédito, ¿cierto? Dentro de lo que es la economía popular y solidaria, instrumente todo lo que tengan que hacer para poder prestar con una tasa artesanal. No, yo me iba por el otro sentido, me iba por ejemplo, en Ban Ecuador hay créditos hasta $300,000 para el tema de agrícolas. ¿Y tú has visto a cuántos agricultores les han dado el crédito? Ya, O sea, existen estos procesos y te lo cuento porque yo también estuve dentro de uno de esos procesos cuando por adentro decían, no, es que esto es para un grupo y ni siquiera daban a la gente que era, sacaron a otro tipo de personas. Entonces, cuando no existen los procesos, cuando te dicen, aquí está la ley, esto es crédito agrícola, no te están diciendo para quiénes agrícolas. Vimos personas que se adjudicaron o sacaron diciendo que tienen terrenos y que les den los créditos. Y así ganaban créditos de $300,000, creo que era el 2 o el 3% de interés, claro que en sí, Ban pero Ecuador. obviamente, pero eso es lo que, permíteme, a ver, eso es lo que tiene que hacer bien la institución que tú mencionas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedes hacer tú y yo? O sea, creo que nosotros no vamos a poder hacer nada porque quien instrumenta eso es la institución que tú mencionas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí podemos hacer nosotros, tú y yo, es exigir que se dé cumplimiento a esto, pero ¿cómo? Organizándonos, ¿sí? Si dice que es para los artesanos calificados, ¿sí? ¿Qué tiene que ser tú? Artesano calificado, y a ese tienen que prestarle. Entonces van a decir, es que vaya en contra de los derechos de los ecuatorianos. No, es porque un artesano calificado, obviamente para calificarse tiene que cumplir con requisitos dentro de los Yo, cuales está la calidad del producto, porque hay personas, como tú dijiste la vez anterior, ¿cierto? Tú comentabas de que hay muchas personas que dicen que son artesanos, sí puede ser, pero no son artesanos calificados. Esa o sea, son palabra artesanos, pero no entraron al régimen de de calificarse, calificarse. Son de artesanos, pero calificarse, ¿ya? no están dentro Entonces, porque de ese tema. fíjate lo que pasó hace tiempo, recuerdo yo que había muchas personas que trabajaban en la radiocomunicación, pero nunca estudiaron radiocomunicación, pero la experiencia
les permitió apropiarse de conocimientos teórico-prácticos, ahí, más que todo prácticos, ¿sí? Y luego ahora son, Ya. en Yo, el tema yo en de la esta radiodifusión parte, sí, calificados, ¿no? para terminar, porque se nos va Titulados. acabando el tiempo y para que también puedas terminar con todo lo que se ha hecho, me gustaría que, o sea, si la Asamblea genera un proceso o genera una ley, también genera el proceso. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando dicen, aquí está hecha la ley, pero ustedes hagan el proceso? O sea, echa la ley, echa la trampa. Yo hago el proceso a mi conveniencia, a mi manera, y doy a quien a mí me convenga. Pero cuando la Asamblea imparcialmente dicta el proceso para las entidades, los otros sí o sí tendrán que hacerlo. Pero cuando Ronald, ahí hay me voy a un tema desde el municipio de Quito, hagámoslo así. Si el municipio de Quito dice, ustedes son los dueños propietarios de su casa, y dentro de su casa ustedes tienen que organizarlo, viene el presidente barrial y dice, no, aquí en el barrio nosotros organizamos su casa porque aquí están las leyes que nos permiten. Entonces, el presidente barrial puede hacer adjudicarse como él quiera. a ver, Y lo mismo pasa con las permíteme, entidades, los procesos. permíteme, Ronald, a ver. La Asamblea genera las leyes, ¿sí? La Asamblea Nacional genera todas las leyes, pero no hace reglamentos, no hace procedimientos ni estatutos, ni nada. Eso está escrito en la misma Constitución. Entonces, yo genero la ley y en la parte inferior de la ley dice que la institución correspondiente en un lapso de X días será la encargada de reglamentar y de realizar los procedimientos para que se ejecute. Sin embargo, la Constitución también dice que no necesariamente requieres la ley, el reglamento, perdón, sino se puede dar cumplimiento a la ley. Entonces ahí hay un problema también, Ronald, que nosotros tenemos la ley, pero no la sabemos. Sí, solo sabemos una parte de la ley. Digamos, dices, yo sé la parte que me conviene en cuanto a exigir un crédito o pedir el crédito, pero más abajito o más arriba también dice la manera de que tú puedes exigir para que la ley se cumpla. Eso es importante que entienda la ciudadanía, Ronald, de que la Asamblea Sí, elabora las leyes, pero no puede hacer los procedimientos ni los reglamentos porque no le corresponde. pero Ya, es que cuando no hace los procesos es lo que nos pasa a todos. Tenemos ejemplos en la ley de tránsito, tenemos ejemplos, o sea, y no en todas las leyes, porque no hay procesos. Y cuando no hay claro que sí. procesos, Entonces cuando ahí cada tenemos uno hace su ahí propia tendríamos que gestión, reclamarle, ahí tendríamos que reclamarle, Ronald, al presidente de la República y a sus ministros. Sí me voy a entender porque la Asamblea Nacional ha hecho, mira, por ejemplo, esta resolución que me parece espectacular, maravillosa, de un resultado de trabajo fuerte de los artesanos, que se haya generado este documento, esta resolución, este llamado de atención, esta exhortación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las instituciones cumplan aquello. Entonces, ¿qué nos toca hacer a claro. nosotros ahora, Ronald? Organizarnos nuevamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 94 y 95 de la Constitución, organizarnos colectivamente e ir a exigir Ah, a la sí, institución para que procedimente eso y le dé cumplimiento inmediato. Y eso es lo que estamos haciendo. sí, en esta parte, sabes que, o sea, bueno, aprecio muchas cosas que hacen, la forma en la que no concuerdo mucho, pero yo más me iría a los resultados. Vamos a ver qué pasa en un año con esta ley, cuántas personas o cuántos artesanos accedieron a una línea de crédito y cómo eso les ayudó. O sea, vamos viendo el proceso de año a año, porque es muy fácil decir en la casa, tú tienes que hacer esto o decir que esto se tiene que hacer. Otra cosa es ponerlo a hacer. Y cuando no hay procesos, pasa lo que ha pasado en los 20 años de Ecuador, de los que yo he estado trabajando en estos temas, que ninguna ley funciona porque el mejor ejemplo tenemos en la ley de tránsito. La agencia de tránsito Permíteme tiene las corregirte, mismas. Ronald. Ronald, sí hay procesos. Sí, procesos existen. Lo que no es que están es formalizados. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, tú sabes cómo se hace el pan, ahí hay un proceso. El que no se Exacto. haya descrito y formalizado, escrito en un documento, no significa que el proceso no exista. El proceso Pero lo existe. que no está en Por eso lo papel que hay que hacer, no no, no, lo que hay existe que hacer, legalmente. lo que hay que hacer es reglamentar. No, claro, el proceso sigue, claro que existe, porque si no hubieran desaparecido hace tiempo las panaderías, por ejemplo. Sí, Sabemos pero cómo se hace o sea, son pan. dos contextos distintos. Una cosa es Igual, la ley y otra cosa es una no. forma Lo que pasa de es que medio vivir. cuando tú dices que no hay procesos, sí hay procesos, sí existen. Vamos a, Lo que hagamos sí un creo,
para cerrar el tema, hagamos un tema ya. ¿Qué te parece si hoy danos a conocer todos estos procesos y esperemos cuál va a ser el resultado de los artesanos? Porque aquí lo importante es el resultado, no el papelito, sino el resultado de cómo se han beneficiado. ¿Qué te parece? Claro, Vamos a eso y veamos cómo Ronald, se han beneficiado. fíjate, Ronald, lo que dice, a ver, lo que yo estoy leyéndote la resolución de las cosas logradas por parte del tema en el sector artesanal. Sí, tendría que terminar de leerte los otros artículos. Dale, Sin sigue por embargo, favor antes de que se nos acabe el tiempo. me faltan algunos, entonces no creo que alcance el tiempo. Sin Bueno, embargo, vamos con la mitad. yo diría, no, a ver, primero, ya ahí existe la resolución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entonces, se han agendado una serie de reuniones, ¿sí? Para decir, a ver, está esta resolución, ¿de acuerdo? ¿Qué viene? ¿Sí? ¿Para cuándo? Aquí dice 30 días, por ejemplo, te escuchaste en un momento cuando leí decía 30 días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos va a decir la institución correspondiente? Recién nos llegó a nosotros nos notificaron ayer o el viernes. Entonces, a partir de que lo notificaron, 30 días. En ese tiempo nosotros tendremos que reunirnos o habrá que reunirse con las autoridades correspondientes para hacer cronogramas, establecer tiempos, planificar de tal manera que tú tengas, ahí sí lo que tú mencionas inteligentemente, claro que sí, evidencia física sustantiva, ¿sí? De que se hizo una reunión y de que se establecieron tiempos y procesos. Ahí yo estoy muy de acuerdo, por eso te decía, sí existen los procesos, pero, por ejemplo, no hay la tasa artesanal, ¿sí? ¿Qué tiempo se tardará en que se reúna la Junta, en que establezcan este tipo de propuestas, en que se logre cristalizar esto que está descrito aquí? No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a saber nosotros? Cuando nos reunamos con las personas, con las autoridades correspondientes, con el mayor respeto del caso, ¿sí? Y decirle, miren, aquí está esto escrito. Establezcamos, por ejemplo, compromisos, tiempos, un cronograma, y a partir de aquello, entonces, de pronto se podría dar números. Yo no soy el indicado para darlos, sin embargo, en el hecho de que así suceda, tú tendrás la información, porque los artesanos ahora con esta resolución, primero ya han sido llamados por los municipios correspondientes para decirles que por qué no han venido directamente a conversar con ellos. Cuando has exigido reuniones a los municipios para hablar de estos temas y no te recibían. Y a partir de esto, por ejemplo, en un municipio aquí en Quito mismo, sí, ya algunos líderes artesanales ya fueron llamados a conversar directamente, solo por el simple hecho de haberlos visto en la Asamblea Nacional reclamando, ¿sí? Exhortando a la Asamblea, incluso uno de los artesanos, don Alfonso Loja, fíjate que él llegó al estrado, se paró y les llamó la atención a los asambleístas que en lugar de atender al artesano, estaban conversando o chateando, les dijo, yo les grabé, yo les filmé, les dijo así. Fíjate, esas son cosas en donde tal vez uno cuando esté en ese lugar no tenga la valentía para hacerlo, pero él lo hizo, ¿sí? Y claro, eso está aparte de que está grabado, lo escucharon en vivo, lo vieron en vivo y en directo, y obviamente el sector artesanal se siente representado por las cosas que se van logrando. Eso es, yo pienso que bueno, se nos va acabando el tiempo, yo creo que vamos a seguir leyendo esto la próxima semana. Hay mucha pasión por el tema artesanal porque hay oportunidades. Desde allí, desde el sector artesanal se puede generar muchas fuentes de trabajo. Desde allí se puede generar mayor producción y productividad. Desde allí se puede generar economía. Y eso está bien. Sí, el Ecuador necesita de eso, necesita de un apalancamiento que le permita al ecuatoriano ya no solo sobrevivir, sino vivir tranquilamente. Prosperidad. Eso necesita el ecuatoriano y el artesano puede darnos eso. Bueno, la próxima semana vamos a continuar con esto. Les invitamos a que nos sigan, nos denle like, compartan. Y antes de despedirnos, ¿dónde pueden ver este documento? ¿Dónde pueden encontrar los artesanos que no fueron parte, los que no se enteraron? ¿Cómo pueden enterarse de esta ley que les beneficia a los artesanos? Obviamente calificados, todo artesano calificado. Hay esa otra polémica que vamos a verlo más después, más tarde en estos programas. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar, Alex? Bueno, inicialmente los documentos se los ha compartido se los va a tener a toda la ciudadanía.
Sí, pero inicialmente los tienen las federaciones artesanales, la Federación de Pichincha, mecánicos de Pichincha, perdón, los tienen, pero es un documento público, que te lo puedo compartir a ti si es que te lo piden y es un documento público, Ronald. De acuerdo, pero que obviamente hay que trabajarlo punto por punto con las instancias correspondientes, como te decía, con el mayor respeto con las instituciones de gobierno, con las instituciones seccionales, de tal manera que estrictamente se considere todo lo que está descrito en este documento. Ok, bueno, vamos a seguir y la próxima semana vamos a seguir leyendo lo que dice en este documento y también tratándolo poco a poco para el beneficio de ustedes, de los ciudadanos. Alexis, nos vamos despidiendo. Mensaje de Muchísimas despedida gracias. en estos cortes de Muchísimas luz. gracias. Es un tema apasionante, el tema artesanal, así como el del emprendimiento, que les quedamos debiendo algunos encuentros por el tema de la energía eléctrica, pero claro, son los dos temas y otros más con los que trabajamos con el objetivo de impulsar a los ecuatorianos en cuanto a su trabajo, a ser más productivos, a generar fuentes de empleo, a generar mejor economía, algo que tú lo usas muy bien, Ronald, ¿no? Generar economía es importante. Sí, entonces nos ayudamos en esa cadena de la producción. Tenemos que aprender a generar valor y con aquello pues vamos a bendecir a otras personas. Sí, y va a ser maravilloso que logremos generar empleo desde el emprendimiento y desde también el sector artesanal. Entonces estamos para volver a vernos en los siguientes encuentros. Ok, nos despedimos y bueno, este programa es auspiciado por Bills Asesoría Empresarial. Nos encuentran en La Voz Mediana y González Suárez para todos los emprendedores, ideas de negocios y fondos no reembolsables. Así que los esperamos. Un excelente día y gracias por acompañarnos. Rostro lleno de una pasión, te afana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bills Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Bills Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.